Espacio semanal aquí en Radio Euskadi con Eusko Ikaskuntza, Juan Aguirre, Guardión. Guardión, Xavier. Bueno, estáis de premio el próximo martes en Donosti, ¿no? Pues sí, se va a entregar la 14ª edición del premio Eusko Ikaskuntza Caja Laboral en Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales, que es un premio para el reconocimiento de los currículum vitae más destacados del país en Ciencias Sociales y Humanidades. Aún no repasa anteriores premios, Julio Caro Baroja, Eduardo Chillida, Miguel Artola o Bernardo Achaga, en este caso sería el más joven, pero claro, el de este año bate todos los récords. Efectivamente, singularmente este año, bueno, es el más joven de los laureados en estas 14 ediciones, es un pensador en pleno desarrollo, y un pensador que fija sus estudios, esto lo reconoció el jurado el pasado mes de junio al dar el fallo, por un lado en problemas universales, pero a la vez está comprometido con la realidad cultural y social de Baskonia en esta época de la globalización. Estamos hablando del filósofo bilbaíno Daniel Innerarity, profesor en la Universidad de Zaragoza. Profesor Innerarity, hola, buenos días. Egunon, Xavier. Egunon, Zorionak, ¿eh? Es que recasco. Bueno, claro, el ser el más joven, tener tanto prestigio internacional. Yo recuerdo que Le Nouvel Observateur le señaló como uno de los 25 pensadores más importantes del mundo. Siendo todavía muy joven, da mucha responsabilidad, ¿no? Porque queda muchísimo por trabajar todavía. Pues sí, un amigo mío cuando recibió este premio me dijo: los premios no está claro que le hagan a uno más sabio, pero sí que le hacen más carroza. Y entonces yo me quedé muy preocupado, miré la lista y dije, bueno, soy el más joven. No, yo creo que los premios se dan por distintos motivos. Ya hay gente a la que se le da porque tienen ya un currículum cumplido y en fin están en el final de su vida y tal, y a otros se nos da porque se nos quiere dar un impulso para que lo hagamos lo que nos queda con responsabilidad, ¿no? Un acicate, ¿no? Pues sí, yo os agradezco esto que habéis dicho de en pleno desarrollo, porque entonces ya no soy tan carroza como me decía este amigo. Buenos días, Daniel. Bueno, es además, particularmente, este es un dato que no le he señalado antes, es la primera vez que Eusko Ikaskuntza en cualquiera de sus premios, premio Eusko Ikaskuntza Caja Laboral en Humanidades o premio Manuel Ekuona, que es más antiguo este premio, se otorga a un filósofo, a un pensador puro. Lo primero que se me ocurre es, en estos tiempos, la filosofía que puede aportar, ¿no? La filosofía como pensar el sentido de las cosas. Había cuenta que, ya dijo Václav Havel, escritor, antiguo presidente de Chequia, decía: al hombre moderno la tragedia que tiene no es que no sepa cuál es el sentido de la vida, ¿no?, sino que le preocupa cada vez menos. Sí, yo creo que la filosofía no sirve para gobernar. En eso Platón se equivocó cuando formuló esa teoría del filósofo rey, no. Yo creo que lo que la filosofía sirve es fundamentalmente para reflexionar, para llamar la atención sobre problemas que quizá la vida cotidiana, con tanta velocidad y tanta prisa, suelen pasar inadvertidos, ¿no? Yo creo que eso es lo interesante de la filosofía. A mí lo que me ha gustado de la filosofía, y creo que la función de la filosofía sería precisamente eso, ¿no? Formular bien los problemas, establecer estrategias de observación de la realidad, de atención de la realidad y de reflexión. Creo que eso es muy importante también en este país, ¿no? Pero al mismo tiempo muy pegado a los acontecimientos, ¿no? Porque yo recuerdo que el otro día leí el artículo del retorno de la incertidumbre en El País, en el que hablaba sobre la relación entre el saber y el poder, y sobre todo que había que aprender a gestionar estos momentos de incertidumbre donde ya nada tiene esa certeza. O sea que a la vez también muy pegado a la actualidad, dando pistas a la gente para que reflexione sobre ello, ¿no? Sí, es que la inspiración, por así decirlo, del filósofo no es el cielo estrellado, no es mirar hacia arriba, sino que es fundamentalmente lo que nos pasa, lo que nos ocurre a todos, ¿no? Y yo creo que vivimos en una época, si se me permite la expresión, muy filosófica, es decir, con grandes problemas, con grandes cambios sociales, políticos, culturales. Es muy interesante. Yo seguramente me hubiera aburrido en el siglo, no sé, en el XIV, por ejemplo, ¿no? O a lo mejor hace 40 años también me hubiera aburrido. En estos momentos, dedicarse a la filosofía es una cosa realmente apasionante. Están pasando muchas más cosas de las que podemos, con la reflexión, pensar y concebir de alguna manera. Es muy agradable oír esto, Daniel, porque esto me recuerda a aquello que decía, lo que era Hegel, ¿no?, que la lechuza de Minerva vuela al anochecer. O sea, la sabiduría aparece donde los tiempos son más oscuros. Porque, claro, yo oigo a algunos líderes que gobiernan el mundo decir cosas tales, en Occidente hablo de más,
que la guerra a Irak es una tarea ordenada por Dios, o la candidata a vicepresidente ahora en Estados Unidos que dice que ella es defensora de la gente que se aferra a la religión y a las armas, y que hay que enseñar en las escuelas el creacionismo igual que el darwinismo al mismo. Bueno, no sé, a mí me da la sensación que se está produciendo en Occidente especialmente una vuelta al oscurantismo medieval. Yo lo que creo es que hay un gran desconcierto y además me parece que es lógico. No le culparía a nadie de esto, sencillamente por esta razón que acabo de decir, ¿no? Están pasando más cosas de las que un sujeto, por muy inteligente, por muy lúcido, por muy trabajador que sea, es capaz de pasar por la cabeza, ¿no? Y cuando uno no sabe muy bien lo que está pasando, cómo asimilarlo, cómo interpretarlo, cómo dar una explicación racional, muchas veces echa mano de miedos atávicos, de explicaciones que ya no tienen ningún sentido, o se refugia en cualquier afirmación de ese estilo, ¿no? Pero me parece que es bastante lógico debido a la dificultad de comprender el mundo en el que vivimos. Si la reflexión se reserva, digamos, a minorías intelectuales, no nos podemos convertir en algo muy maleable por el poder, y además ahora hemos tenido un poco esa sensación también, ¿no?, de que nuestra vida está al albur de alguien que ha decidido no sabemos muy bien qué y dónde. Bueno, yo creo que la sociedad actual es una sociedad en la cual el saber y el poder están muy distribuidos. No comparto esas ideas de la conspiración, de que hay alguien que maneja los hilos en algún sitio oculto y tal. No, aquí todos mandamos, todos podemos, todos de alguna manera configuramos. Es decir, ni los filósofos ni nadie tiene la clave de solución o de interpretación del mundo actual, ¿no? Vivimos en sociedades en las cuales hay un alto nivel de formación, donde el saber experto está al alcance casi de cualquiera. Cualquiera puede contratar un abogado, cualquiera puede hacer unos estudios, consultar unos libros, hay información disponible. Entonces, no creo yo que esto esté, afortunadamente, no creo que nuestro mundo esté al albur de cuatro privilegiados, ¿no? Ahora bien, hay elementos de información, desinformación, de dirigismo hacia la gente que pueden ser en contra un poco de la libertad y de la libre creatividad de nuestras vidas. Un elemento es el miedo. A mí me parece que el miedo es una de las claves de esta época, y eso de alguna manera nos atenaza también para escribir libremente nuestro futuro, ¿no? Sí, pero nunca había habido en la historia de la humanidad una opinión pública, entendida en el sentido más amplio, ¿no? Una opinión pública, una sociedad civil internacional tan informada, tan movilizable y tan capaz de establecer formas de contrapoder. El miedo lo utilizan los poderosos, sí, pero también lo utilizan los movimientos ecologistas, también lo utilizan las personas o las ONGs que se movilizan en una determinada dirección. Creo que hay muchos más contrapoderes y equilibrios que en otros mundos que sí que eran más simples y sí que eran más gobernables desde un solo centro. ¿Y cómo pasamos de esa opinión, de formar esa opinión pública que puede tener cierto contrapoder, a lo que es directamente la participación ciudadana en el sentido estricto de la democracia? Porque parece que eso también hay un gap importante, ¿no? Eso es más complicado y habría que explicarlo con un gran detalle, con muchas derivadas, ¿no? Pero evidentemente una cosa es la opinión pública que se pueda establecer, de protesta, etcétera, y otra cosa es la eficacia que eso vaya a tener. Pero, por ejemplo, yo siempre suelo poner un ejemplo cuando explico un poco esta idea del espacio público mundial, de la sociedad civil transnacional que se está constituyendo más o menos. Hay muchas cosas que los estados no harían hoy, precisamente porque hay una opinión pública más movilizada que, por ejemplo, en los años 70. En los años 70 había una diplomacia secreta. Todo lo que en los años 70 hacía Estados Unidos en América Latina, hoy en día no lo podría hacer. Lo cual no quiere decir que haga lo que a mí me gustaría, ¿no? Por supuesto, hay quien tiene poder, ¿no? Pero creo que hay más mecanismos de vigilancia sobre los poderosos en el mundo actual que en el mundo, por ejemplo, de hace 30 años. Ya, bueno, como aquí no nos cabe, remitimos al libro del espacio público, ¿no? Editado Pasacarte en 2006, me parece, hace 2 años. Sí. Así que remitimos ahí a quien quiera saber más, con más detalle, todas esas derivadas complicadas. Está bien, Javier, gracias por la propaganda gratis. Y ya anticipo que el próximo libro de Daniel se titula El futuro y sus enemigos y aparecerá en la próxima primavera, primero en francés y luego en castellano. Gracias a ti también. De nada. El futuro y sus
enemigos encaja con algunos de los artículos que le hemos podido leer últimamente sobre el tiempo, sobre... acaba de citar antes la velocidad, la prisa en nuestra época. Antes en la escuela nos enseñaron aquello de que la tecnología acelera el tiempo y la filosofía lo detiene. Yo no sé si esto todavía sigue vigente. La filosofía detiene el tiempo. ¿Es necesario de alguna manera que desaceleremos, como se dice tanto ahora, para espesar un poco nuestra vida? Vamos a ver, yo creo que en una organización, en una empresa, seguro que en Radio Euskadi no pasa esto, pero en otros sitios sí, si uno quiere saber quién es el más vago, que se fije en el que va a más velocidad. Repito, eso no pasa en Radio Euskadi, eso pasa en otros sitios. No, porque en la radio se corre bastante. Aunque sí, porque todo el mundo corre y ya está, ¿no? Pero hay sitios donde o sea, cuando no sabemos qué hacer, una de las maneras de ahuyentar la perplejidad es correr mucho. Y yo creo que la reflexión es una gran ganancia de tiempo. Reflexionar, parar un poco, ponerse objetivos más a largo plazo en las personas, en las instituciones, en los partidos políticos, es un asunto fundamental, no porque haya que ser unos ociosos, sino porque precisamente hay que ganar tiempo, pero ganar tiempo a través de la reflexión. Yo eso me suelo decir muchas veces cuando le veo al presidente Sarkozy, por ejemplo, que desde las 6 de la mañana está corriendo, que durante un día ha estado en Marsella, en Bruselas, ha viajado a París, ha vuelto y tal, y desde cuando se para pensar los problemas de nuestra época, ¿no? Efectivamente, y es la pura agitación. Yo que eso lo padezco día a día en Francia, es la pura agitación y de hecho el rendimiento en términos de políticas concretas y medidas concretas hoy por hoy ha sido muy escaso, ¿no? El jurado destacaba su compromiso con la realidad cultural y social de Baskonia. ¿Y cómo ve la situación del País Vasco ahora, Daniel Innerarity? Bueno, pues en función de esto que acabo de decir, yo veo un país, por un lado, muy agitado en una capa muy superficial de la realidad y con otro tipo de vida, otro discurso al margen de lo político que rige con otras lógicas y con otras velocidades diferentes. Eso es una de las cosas que me preocupa, ¿no? Lo superficial, lo limitada que es, por ejemplo, la agenda política. Limitada a unos muy pocos temas repetitivos, muy rituales, y yo creo que no estamos entrando al fondo de otras discusiones. No digo que el gobierno no gobierne o los ayuntamientos no gobiernen, pero las discusiones públicas están muy limitadas a 4 o 5 cosas. Eso es una de las preocupaciones que tengo. Usted el otro día en San Sebastián dijo, para diferenciarnos de los demás en el momento de la candidatura a la capitalidad cultural europea, hay que mirar más hacia adelante y menos hacia el pasado, ¿no? Ver lo que podemos ofertar más hacia adelante que de lo que hemos vivido, ¿no? Sí. ¿Valdría también para el resto de esa reflexión general para la situación vasca? Seguramente sí. Yo creo que la sociedad vasca, como las sociedades en general, tienen que introducir más al futuro en sus cálculos, en sus previsiones, y tienen que estar menos volcadas o bien hacia el pasado, a la nostalgia, a vivir de las rentas, o bien hacia un presente que tiene muy poco espesor, un presente muy inquieto, muy agitado, pero que es muy poco productivo, ¿no? Daniel, sabemos ya por último que usted es muy aficionado a la montaña, y yo cuando he leído este dato me he preguntado si entonces usted es contradictorio con aquello que decía Sócrates. Sócrates decía, nada me enseñan los árboles y las plantas, sino los hombres en la ciudad. ¿A usted le enseña la montaña también? Sí, yo soy muy poco socrático más en esos puntos y en otros, ¿no? A mí me gusta muchísimo la montaña, es mi otra pasión. Hace poco, con motivo de la muerte de Iñaki Ochoa de Orza, yo me acordaba que el primer 4000 que subí en los Alpes lo subí con él, el Cervino. Y una de mis ilusiones era subir los 60 4000 que tienen los Alpes. De momento llevo 30 y además ahora ya con un pistón un poco más reducido que no se va haciendo mayor, a pesar de esa juventud que me habéis recordado al principio de la entrevista. Pero si en la tarea filosófica está en pleno desarrollo, supongo que la montañera también. Yo creo que todavía me queda algo para hacer, sí. Gracias. Daniel Innerarity, muchas gracias y enhorabuena. Yo he sido de los privilegiados que lo he tenido como profesor, así que algo se me habrá quedado de su sabiduría, digo yo. Se nota que aprovechaba las clases, no lo sé. Sí, se ha quedado. Sí, se nota, Javier. Un abrazo muy fuerte, Daniel. Enhorabuena. Sí. Agur. Es que recasco, Juan. Agur. Las 11:52.